Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita de Natalia Morales. Ella es diputada provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FITU. Así que vamos a conocer su opinión en estos temas que nos están convocando y que nos tienen un poco mal traer. ¿eh? Quiero agradecerle a la comunidad de San Roque en Humahuaca por la invitación del viernes próximo pasado, el 16, donde se llevó a cabo la fiesta patronal de San Roque y la inauguración de la primera etapa de la planta deshidratadora de frutas y verduras. Así que muy agradecido de parte mía personal y del Frente Dirigente por esta convocatoria. En un minuto estamos con Natalia Morales. Bueno, después de un tiempo que realmente siempre es agradable y agradecemos su gentileza, nos visita Natalia Morales, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así es, ¿no? Así es. Natalia, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Empecemos tranqui, ¿eh? A ver, Bien. ¿por qué pusieron la comuna? Pasé por la San Martín y dice Sí, la comuna, sí, sí, sí. ¿no? Eso me llamó la atención. ¿A qué se debe? ¿Qué sé yo? Nosotros estamos acostumbrados a la sede del partido, qué sé yo. Claro. Y mira, diríamos porque tiene muchos significados, ¿no? Primero, traer alusión a un hecho histórico muy importante, que fue la Comuna de París, ¿no? ¿Sí? Que fue un proceso histórico que ha generado, no sé, diríamos, en poco tiempo las bases de una nueva sociedad, las bases materiales, y que incluso me parece que algunos legados de esa Comuna de París que se me vienen a la cabeza tienen que ver con que todo legislador cobre lo mismo que un trabajador, ¿no? No lo inventó el Frente de Izquierda, sino que fue una de las tantas medidas Ujú. que en ese proceso que hubo en Francia con la Comuna se llevó adelante, ¿no? Con ese proceso que hubo, ¿no? Y después también me parece que incluso creo que va en relación también a los valores colectivos que nosotros reivindicamos y construimos contra todo tipo de diríamos, de ideología individualista que se quiere poner en este momento, ¿no? Del sálvese quien pueda, de que Sí, no te metas, de que, bueno, la meritocracia, entre otras cosas. Entonces creo que la comuna muestra de otra cosa, ¿no? Como decimos nosotros, una casa de contracultura, de política socialista que hoy por hoy se reinauguró como espacio que existe ya hace varios años, pero que muestra un espacio de organización, hay biblioteca, hay librería del Instituto de Pensamiento Socialista, es un espacio de organización de la juventud, de las mujeres, de las disidencias, y que incluso ahora de formas más sistemáticas está llevando o se está llevando adelante con artistas que son parte de este ajá, proyecto. Bueno, viernes, diríamos, de peluca, contra peluca que le dicen, pero bueno, son espacios más culturales que se vienen así instalando y que, bueno, le abre las puertas a artistas, a, bueno, intelectuales, a trabajadores, a mujeres para ser parte, ¿no? De esa red tan importante que entendemos que es necesario en este momento. y desde ahí han lanzado una campaña de afiliación. Sí, bueno, nosotros como PTS en nuestro partido, como le sucede a todos los partidos, pero creo que quienes nos organizamos de abajo sin prebendas, sin nada, es más hostil, entonces tenemos que garantizar, diríamos, requisitos legales de la justicia electoral para poder existir como partido legal, ¿no? Entonces, eh, constantemente hacemos campañas de afiliaciones para quienes quieran dar una mano para sostener, diríamos, formalmente esa legalidad, pero también porque vemos que muchas personas le dan importancia, ¿no? A esa Sí, afiliación, más allá que nosotros no es que es un requisito para ser parte, pero bueno, consideramos que es importante y estuvimos haciendo campañas de afiliaciones en la Peatonal Belgrano, en lugares de trabajo, en lugares de estudio, bueno, y de paso también que puedan conocer por qué hacemos todo lo que hacemos, sí. ¿no? Que también hacia los fines y propósitos de nuestra organización política.
Voy a repetir una pregunta, no voy a repetir, voy a hacer una pregunta que nunca hice. Nunca se la hice a Natalia Morales. Sí se la hice a Keira, por ejemplo. Keira Sequeiro, que es la concejal por la capital del Fito. Para quienes no nos siguen habitualmente, de ahí viene. ¿Por qué la izquierda? Bueno, la izquierda también hace, diríamos, bueno, a la Comuna de París. De ahí hay muchas cosas que nosotros tomamos, pero creo que es muy importante también dar cuenta, diríamos, o sea, incluso en procesos previos, ¿no? Pero que en estos procesos que hubo de levantamiento, de cuestionamiento al poder de turno, incluso al monárquico, bueno, decían que, bueno, de los que estaban, no sé, la autoridad en ese momento, bueno, lo que se ponían a la derecha eran los que legitimaban en ese momento el poder monárquico, y los que estaban a la izquierda eran los que cuestionaban, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de ahí sale, diríamos, más el origen del término, y que después, bueno, ha tomado como distintas, no sé, distintas interpretaciones, ¿no? Porque hoy por hoy, incluso, no sé, Milei le dice que, no sé, que la reta de izquierda cuando quiere, bueno, el kirchnerismo lo tildan de izquierda, y así, bueno. ¿Y el kirchnerismo de izquierda? Y depende qué es lo que se entiende de izquierda, ¿no? Depende, O sea, si nosotros, tanta. por lo menos, ¿Dónde incluso trazamos la línea? trayendo esos orígenes, sí, somos una organización política que cuestionan el poder no solamente de turno, sino esta sociedad de clases sociales, el capitalismo, y que por ende sí nos identificamos más allá después de otras etiquetas, pero entendemos que hace también a la identidad de nuestra organización política, y que, bueno, reivindicamos además que somos un partido de trabajadores socialistas, ¿no? Que por ende peleamos y nos construimos para ser parte de un proceso revolucionario que pueda terminar con esta explotación del hombre por el hombre, y de un sistema social que está demostrando y ya ha demostrado que nada bueno tiene para las mayorías, ¿no? Que en un mundo donde se podría producir alimento para alimentar y que nadie se muera de hambre, bueno, se mueren los niños de hambre, hay guerras, hay muchos, no sé, mujeres que sufren por un montón de situaciones, disidencias, hay opresión, hay asesinatos, no sé, hay genocidios. Bueno, creemos que ya demasiados ejemplos como para pretender que algo bueno podemos tener en esta sociedad, y más bien creemos que hace a nuestra elección de vida y construir una herramienta política para pelear por otra sociedad donde efectivamente podamos conquistar la libertad plena, y podamos no solamente tener todos alimentación, vivienda, trabajo, sino que con la tecnología que hoy por hoy existe y el conocimiento, seguramente eso habrá y podrá hacer de que trabajemos poco, trabajemos todos, que planifiquemos en función de las necesidades sociales y tengamos tiempo para el ocio, la recreación, para formarnos, para el arte, entre otras cosas. Cuando uno ve los números, que son dramáticos, la gente habla de 1,5 millones de niños que por lo menos les falta una comida, de adultos mayores que también están pasando por una situación similar. Esto de o cómo compro los medicamentos o cómo pago los servicios. Se me ocurre que estamos atravesando un momento como de que hay mucha gente que romantiza eso, como que no le da el verdadero sentido, quizás porque no conoce la cara, ¿no? De quién sufre esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a este tema? No, primero que es brutal, o sea, por la situación que se está agudizando, ¿no? Porque diríamos que la pobreza o que niños mueran de hambre y las infancias la estén pasando mal, no hace al gobierno de Milei, sino que con Fernández, con Macri, con el kirchnerismo ya había pobreza, ya había hambre, ya había sufrimiento, pero entendemos que la situación cada vez, esa brecha cada vez es más grande, y que, bueno, por lo menos nosotros no podemos ser ajenos, porque incluso hace a la vida que tenemos, ¿no? A ver a nuestras familias, a trabajadores, a docentes. No hay que ir muy lejos para ver cómo carcome la pobreza, o sea, no solamente
caminando por el centro de la ciudad, sino yendo a los barrios, Sí. no sé, recorriendo pueblos, hablando con distintos sectores. Muy brutal la situación, ¿no? Entonces, cuando decimos que hoy por hoy infancias que tienen que, o madres que tienen que elegir cuáles de sus hijos van a comer y cuáles no, o qué, diríamos, si le da el almuerzo o la cena y tiene que hacer ese tipo de elecciones, bueno, estamos diciendo que es una situación muy perversa, pero no es natural, como vos decís, que creo que es muy importante eso, sino que hace a políticas que se definen, que se llevan adelante, que mientras le quitan el alimento a un sector social muy importante, a las infancias o a los abuelos y abuelas, a los jubilados que tienen una mínima de 225.000 o alrededor, bueno, mientras le quitan a ellos, le están acrecentando las arcas y las fortunas a accionistas que son parte de los grandes, diríamos, corporaciones extractivistas de litio, o a esos grandes accionistas que están en la mesa del Edesma o de otros sectores empresariales que solamente todo lo que hacen es para acrecentar sus fortunas, ¿no? Entonces que con eso incluso podrían garantizar, diríamos, la vida lujosa de generaciones de su familia mientras le están sacando el plato de comida a las infancias, a las madres, a los abuelos. Y se agudiza día a día. Hoy o ayer desregularon el gas envasado, Así es, por ejemplo. así es. Y yo vivo en un barrio donde, no sé, el 10% debe usar garrafa, el resto no. Ujú. Y en Alto Comedero el 90% usa garrafa. Y en cualquier barrio así, Sí, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Barrio no, popular, los barrios ujú. populares, ¿no? Mira, ahí sí, todo tipo, o sea, todo el tiempo y todos los días se ataca, diríamos, las condiciones de vida que tenemos las mayorías, ¿no? O sea, con el aumento del Sí, transporte, bueno, ahora que se está discutiendo la tasa Hirsu, que es un impuestazo vinculado al sistema de tratamiento de residuos, diríamos que, bueno, con el aumento del combustible, todo eso repercute después en los precios de los alimentos, de los cuadernos útiles para las infancias, no sé, en la vestimenta que necesitamos, incluso, no sé, ante el frío o porque ya se nos rompe la vestimenta, a las familias, o sea, cosas muy elementales que día a día está aumentando, ¿no? Ni hablar la tarifa de la electricidad, el agua potable, como vos decís, la garrafa. Yo en mi casa tengo garrafa y la última vez compré 12.000 pesos, ¿no? Y eso ahora aumenta, ahora me ahora es libre el bueno, precio. bueno, eso, libre a que cada cual pueda especular y que no es lo mismo incluso la especulación de un kiosquero con la especulación de ese gran distribuidor de envases que, bueno, que hace la diferencia, que maneja incluso esa red de distribución y que tiene la vía libre para poder jugar con esa necesidad tan imperiosa, ¿no? Entonces, nos parece nuevamente de que este argumento del gobierno de Milei, pero ya lo viene avalando el PRO, la UCR, incluso sectores del peronismo, de que parece que no hay otra salida que el ajuste fiscal, no hay otra salida que hacer o llevar adelante estos impuestazos o quitar subsidios, entre otras cosas, cuando en realidad sí hay otra salida, pero lo que está en disputa son proyectos de país, ¿no? Entonces, lo que defienden todos esos sectores políticos en última instancia es un proyecto de país para el poder económico, el poder financiero, los grandes sectores empresariales, ¿no? Más allá que Milei esté más del lado del capital financiero y otros sectores del peronismo o del radicalismo más del lado de otros sectores más vinculados a la agroindustria, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos una salida a favor de las mayorías, de los trabajadores, las mujeres, las comunidades indígenas y otros sectores populares que engrosan las grandes filas, ¿no? No solamente de los laburantes, sino de esos laburantes precarios que hoy por hoy están trabajando en la calle porque no tienen otra forma de que rebuscársela, o sobreexplotándose porque no le alcanza con un salario, ¿no? Como sucede ahora. Bueno, y hubo una reunión de los diputados nacionales y la senadora, una senadora que fue, y Carolina Moisés, a la Uh -huh. reunión con el intendente sobre el tema del transporte. Así es. Y nosotros hace años que lo venimos diciendo y lo hemos expresado muchas veces. Creemos que el empresariado en Jujuy, en el transporte, gana mucha plata y no invierte nada. Y seguimos jugando con esto del subsidio.
Así es, y además pareciera que, no sé, le escuchaba a Moisés ayer diciendo, bueno, tenemos que hacer como un gran frente único, como si fuese una patriada provincial con los malos de Cava, que no quieren repartir, diríamos, el presupuesto para que tengamos el servicio de transporte garantizado. Bueno, es una falsa discusión porque en realidad lo que en ningún momento se discute es esto que vos mencionás, ¿no? Que hoy por hoy el servicio de transporte es un Es negocio. malo. Es un negocio y malo, además podríamos hacer agravados, pero es un negocio, ¿no? No es, diríamos, un servicio que podría garantizar, como nosotros planteamos, los trabajadores planificando con, diríamos, los vecinos, vecinas, para poder generar un servicio barato, económico, de calidad, y que esté pensado en garantizar eso, algo tan elemental como el transporte, ¿no? Entonces, cuando está de por medio que sea un negocio, bueno, ahí es donde qué sé yo, el empresario lo único que le interesa es cómo, diríamos, aumentar los márgenes de ganancia, no solamente a partir de que es un negocio y de la explotación de los trabajadores y lo que consigue con el boleto, entre otras cosas, sino hacerlo mucho más con los subsidios, que es lo que demostró mi compañero Gastón Remy con un estudio, Sí, o sea sí, que sí, con sí, subsidio, sí, sí. o diríamos que sin subsidio igual ganan, ¿no? Entonces el con subsidio es aumentarle la brecha y sus márgenes de ganancia. Hacemos un alto y después hablamos todo Jujuy. Dale. ¿Ah? Bueno, Jujuy es digamos, podríamos decir que en Jujuy se abrió la caja de Pandora y ahí quedaron todos los males, ¿no? Uh-huh. Estamos con algunas políticas que realmente van a seguir agravando la situación del caminante en Jujuy. Uh-huh. Por ejemplo, la tasa GIRSU, que la tienen que ver los municipios, pero que es claramente una deuda del Estado provincial, creo yo. Uh-huh. Después el RIGI, que se aprobó, el régimen para las grandes inversiones, que no sé qué nos va a dejar, porque la verdad que no sé. ¿Cómo se dan los tratamientos en la legislatura? Sí, mira, me parece que con lo de Hirsu y la modificatoria y bueno, todo lo que hoy por hoy está generando obviamente malestar, diríamos, de quienes se enteran por irse otro tarifazo me quieren poner. Bueno, no sé, ha mostrado primero, por un lado, que dentro de la legislatura, de nuevo el bipartidismo lo avaló de conjunto, y a nosotros nos parece que eso no es menor porque da cuenta también de los entramados y de los intereses que hay en ambos sectores políticos. Esto de que lo aprueben Sí. los municipios no está en la ley del 2016. Ya existe. Ajá, Ya existe en esa ley, sí. Bien. En realidad las modificatorias no es que hace directamente a que no haya estado la tasa Hirsu, sino que quien la dirime en última instancia, Sí. ¿no? Que la que termina de definir es el municipio, ¿no? Eso sería el ajuste. Pero bueno, me parece por un lado dar cuenta de eso, ¿no? Que de nuevo el bipartidismo, más allá de algunos diputados, avalaron esta modificatoria y ya avalaron en su momento la ley Hirsu y bueno, la izquierda, no porque nos queremos oponer a todos, pero sí es nuestra obligación ser consecuente y mostrar que no podemos avalar nuevamente ni hablar como nosotros decimos, con un impuestazo compulsivo, ¿no? O sea, como para tratar de dar una idea de que si se avala en un municipio, después te llega en la boleta de GESA con el agua potable, la tasa Hirsu, ¿no? Que es algo que nadie lo eligió y te lo van a imponer de esa manera para cobrártelo, ¿no? Y creo que muy lejos de esta falsa dicotomía que quieren también dar cuenta, de decir, bueno, actualmente hay poca, diríamos, no se paga mucho todo lo que es barrido, limpieza y demás, hay poca recaudación con eso, entonces no vemos otra forma de que la población pague para que se pueda garantizar un servicio que es necesario. Bueno, no solo porque decimos que eso es una falsa dicotomía, primero porque hoy por hoy, así como sucede con Canava o como sucede con el GEMSE, nos parece que Hirsu, como empresa estatal, es esa cáscara vacía que le va abriendo la puerta a la privatización, ¿no? O sea que hoy por hoy, si bien la recolección no lo contempla Hirsu, pero ya muestra también que es un servicio, diríamos, de las dos maneras, ¿no? Estatal y privado. Obviamente estatal es pésimo para que se vaya privatizando, y donde no casualmente el privado, la empresa que diríamos que hace negocios con eso,
es la empresa del presidente del PJ, ¿no? Que es algo que... Del presidente del bloque. Del bloque, tenés razón. Bueno. Está intervenido el PJ. Claro, tenés razón. Bueno, entonces claramente que hay intereses en relación a eso, pero después por otro lado, en relación a los tratamientos de residuos, que es importante, que obviamente nosotros no estamos en contra de eso, pero sí cuestionamos primero, ¿no? La semana pasada fuimos a recorrer Girsu con Gastón Remy y con Miguel López, y una de las preguntas que le hice a la ministra y a los funcionarios es cuáles son los convenios que tiene hoy por hoy la empresa Girsu con sectores privados, lo cual tuvieron que reconocer que, bueno, Terramac, que tuvo repercusión en estas semanas porque casualmente la gerenta es la esposa del gobernador, bueno, lo tuvieron que reconocer y después dijeron que hay convenios con empresas mineras y con otras empresas que no quisieron dar cuenta, pero que nosotros vamos a hacer un pedido de informe y que después cuando recorríamos obviamente la planta, el centro ambiental de Jujuy que está en Palpalá, bueno, veíamos pasar los camiones del IMSA, ¿no? Entonces que ya no son los camiones que realizan la recolección en San Salvador, sino que pareciera que también hay convenios con el IMSA para otras funciones. Bueno, volviendo como recién charlábamos con el transporte, entonces, si para un servicio que tendría que ser, es un servicio social que tiene que garantizar el Estado, porque estamos hablando de los residuos que la sociedad o que nosotros, cada uno de nosotros, lo hace para reproducir su vida, ¿no? No es que hay un interés distinto a nivel social, distinto al de las empresas, ¿no? Que nosotros decimos que no es lo mismo, no. Pero que tendría que ser un servicio que tendría que estar garantizado y en última instancia ver una tarifa social mínima para poder contemplarlo. Ahora, otra vez este impuestazo cuando hay de por medio negocios de sectores empresariales, que eso es lo que nadie quiere discutir. Entonces nosotros nos parece, bueno, discutamos eso, discutamos incluso porque hoy por hoy reconocieron que Girsu solamente procesa o recicla o reutiliza menos del 10% de los residuos reutilizables, ¿no? Ahora, un aspecto que tiene que ver con eso hace a que todo el proceso de recolección no hay una división ni siquiera entre orgánico e inorgánico, ¿no? Es recontra, en mi barrio recontra deficiente, ¿no? Acá en San Salvador, en ningún lado hay touch, ni siquiera en la vía pública ni nada de eso, tampoco hay campaña para que sea diferenciada. Digo que, bueno, mientras siga un servicio de recolección privatizado que no contemple, diríamos, esta separación, entre otras cosas, bueno, sigue siendo un negocio, siguen reutilizando poco, y después hace a que sea un sistema que no puede incluso con la reutilización, si está como objetivo, diríamos, vender para poder solventarlo, bueno, que tenga, diríamos, más eficiencia en ese sistema, claro, ¿no? Si sería más eficiente, capaz que no es necesario aplicar la tarifa. Claro. ¿No? Entonces, eso sería como un primer interrogante, como para poner... Se podría sostener solo. Si las empresas que no generan residuos para la reproducción de nuestras vidas, como hacemos nosotros, sino que lo hacen porque producen mercancía, porque generan, o sea, a través de la producción de mercancía es la ganancia de sus sectores empresariales, bueno, tendrían que tener una tarifa diferencial. No puede ser la misma a la que yo pago. Bueno, si esas empresas como Ledesma o que pasaría con otros sectores empresariales pagarían una tarifa diferencial, lo más probable es, como recién charlábamos, que ese sistema no solamente pueda, diríamos, ya funcionar por sí mismo, sino que se pueda incluso hasta pagar la deuda que tiene Girsu con los prestamistas europeos, incluso que puedan agrandar el sistema, entre otras cosas. Bueno, eso es lo que nosotros queremos discutir y por eso planteamos que hay otra salida y que puede ser, por ejemplo, o puede existir un Girsu que no sea empresa y que sea también estatal, controlado 100% por los laburantes, con la participación incluso o algún tipo de articulación con las cooperativas, que hay varias o grupos que hacen procesos de reciclaje, de reutilización, y que haya una planificación donde venga desde abajo, que sea democrática y que no se imponga, como sucede con Girsu, que con conocimiento de causa, sabemos que en Humahuaca quisieron construir una planta en la granja de la escuela normal. Sí, y la comunidad se opusieron. Las comunidades se opusieron, pero además el proyecto es en la granja de la escuela normal, en un lugar de estudio donde hay, diríamos,
primero que es patrimonio de la humanidad, pero es un lugar además donde hay plantas nativas, entre otras cosas. Bueno, lo quisieron imponer y la exdirectora de la Escuela Normal denunció que después sufrió persecución cuando dijo, acá no, ¿no? Y lo mismo en Abrapampa, donde también hubo denuncias de comunidades indígenas y de vecinos que se autoconvocaron porque también dijeron, queremos por lo menos definir dónde, cómo, de qué manera. Bueno, imposiciones no. Perfecto, clarísimo. Y el RIGI nos trae inversiones extranjeras y vamos a desarrollar nuestra industria. Mira, lo mismo dijeron con el RIGI, Ley de Inversiones Mineras en los 90 con Menem, porque diríamos que RIGI no es el primer RIGI que tiene ni la provincia ni el país, ¿no? Bueno, la Ley de Inversiones Mineras... Son malas copias. Claro, es un RIGI así con letra mayúscula solamente para el sector minero, a diferencia de este RIGI que amplía los sectores vinculados a la exportación. Bueno, que tiene beneficios muy similares a la actividad minera, ¿no? Los 30 años, beneficios fiscales, impositivos, cambiarios, aduaneros, entre otras cosas. Y creo que el mejor ejemplo para quienes hoy por hoy son lobistas del RIGI, volviendo, ¿no? Ejemplos locales, desde Moisés, que está con Sadir y sus diputados, incluso los libertarianos, que 30 años de ley de inversiones mineras y en las mismas provincias donde, bueno, se decía exactamente lo mismo, ¿no? Lluvia de inversiones, fuente de trabajo, entre otras cosas. Bueno, o sea, hubo inversiones, pero no generó desarrollo. Trabajo fue muy acotado, temporario, precario, entre otras cosas. Y provincias donde se impulsó esos RIGI, hoy por hoy tienen índice de pobreza que supera, no sé, o llegan casi al 60%, como sucede con San Juan, ¿no? Que es donde se instaló la Barrick Gold, donde se contaminó con cianuro los ríos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que es el mejor ejemplo, o incluso Jujuy, que con litio desde el 2016, bueno, los puestos de trabajo fueron 600, 700 puestos de trabajo con características de mucha precarización, y que bueno, mi pregunta sería, ¿es la única forma de generar puestos de trabajo? Además, destruyendo los territorios, imponiéndose contra las comunidades que están diciendo no, queremos defender nuestra vida, nuestras actividades productivas que le existen, ganadera, agrícolas, pastoriles, entre otras cosas. Bueno, si quieren fomentar el trabajo, porque no hay presupuesto para que tengamos más infraestructura, podamos seguir produciendo carne, artesanías, alimentos, entre otras cosas, ¿no? Eso sería una forma, por lo menos, para decir, bueno, en esos lugares puede existir otra cosa, ¿no? Y si no, también me parece muy importante marcar de que, bueno, se puede generar esos o más puestos de trabajo con, diríamos, plan de obras públicas, porque vivienda se necesita y para construir vivienda se necesitan trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿por qué no se hacen esas comparaciones en relación a cuáles son las consecuencias y qué es lo que va a generar el RIGI con esas ley de inversiones para que se saquen todo y no paguen nada y no dejen nada? ¿Y por qué no probar con otra salida que pongan por delante, diríamos, esto, vivienda, hospitales, escuelas, fuentes de trabajo genuina, entre otras cosas? El general Perón solía decir que gobernar era generar empleo, generar trabajo, que eso generaba riqueza. Lo otro, el juego de los agiotistas, decía. Pero bueno, esto es interesante porque, a ver, en la industria de la construcción me toca, es un obrero y medio, un obrero y 3/4, diríamos, si lo pudiésemos partir, por vivienda en la primera etapa. Yo tengo 100 viviendas, tengo casi 200 personas trabajando en una obra de 100 viviendas. Y después, pero además eso mueve otras cosas. Claro, sí. Mueve otras cosas, ¿no? Mueve hasta la señora que va a vender el sándwich a la puerta de la obra. ¿No? Yo creo que hay que abusar el ingenio en este momento para decir, bueno, algo más se puede hacer. Pero sí, además, volviendo, ¿no? O sea, el RIGI con todo lo que se dice, ¿no? De que la facilidad es para que paguen nada. Nada. Bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio? Entonces, el verso de que, bueno, sí o sí tiene que ser así porque así va a generar fuente de trabajo, bueno, es el verso que, no sé, que hacían los colonizadores cuando decían, bueno, no sé,
de acá va a florecer tal cosa y demás, o sea, de ninguna manera. Pero O sea, ahora además estamos modificando o tratando de modificar la ley de trabajo. bueno, obviamente que el RIGI viene con ley de bases, que viene con reforma laboral, ¿no? Que no es menor, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros opinamos que puede haber otra salida, como recién te mencionaba, desde el plan de obras públicas controlado por los laburantes, pero también nosotros a nivel nacional, y que incluso incluye la empresa Ledesma, venimos planteando la reducción de la jornada laboral Sí, a 6 horas sí, para que se repartan las horas de trabajo entre sí, ocupados y desocupados. Eso es un estudio que lo ha generado, bueno, compañeros que son economistas, que podría generar más de 1 millón de puestos de trabajo si solamente se aplica en las 10.000 empresas más grandes del país, que incluye, por ejemplo, la empresa Ledesma. sí, sí, Entonces, sí, bueno, ¿por qué no pensar que puede haber otras salidas? ¿Por qué no pensar que, bueno, dicen que no hay presupuesto, porque no hay impuestos progresivos a las grandes fortunas para que en vez de dejar de cobrarle, porque los sectores empresariales, esos sectores, están levantando en pala en estos momentos. No sí. solamente que la levantan en pala, sino que se fugan todo. Entonces, bueno, ¿por qué no se le afecta lo que hay que afectar para que ese presupuesto sea destinado a poder generar esto que venimos planteando? Y poner el foco también en los desarrollos regionales. Bueno, O sea, también, Jujuy tiene muchas bueno, zonas sin tanto, desarrollar. tanto que se habla de, no sé, del turismo, de la producción, incluso de dar cuenta de los pueblos que se venden, incluso a nivel internacional. Bueno, por un lado todo muy lindo con eso, pero con estas políticas los despojan de sus territorios, ¿no? Entonces, el otro día en la legislatura yo daba cuenta, ¿no? Que en la Puna Jujeña, bueno, es una de las regiones donde los que producen la tierra son los que viven en esos lugares, ¿no? Más del 80% de Sí, la Puna Jujeña de esos sí, productores, que son familias, viven en esos sí. lugares. Está la mayor cantidad de producción caprina, ovina, de camélidos. Bueno, o sea, eso es alimento. Entonces, no solamente alimento en esas poblaciones, sino también en las regiones, como vos decís. Entonces, bueno, ¿por qué no se pone sobre la mesa que eso hace incluso una función social, hace a la vida de esas familias, a su arraigo, entre otras cosas, y que si van por este lado va a afectar todo eso? Bueno, nosotros opinamos que hay que darle valor a eso y que se pueden desarrollar otras salidas que den respuesta a las necesidades de las mayorías, ¿no? No de estas corporaciones que incluso son corporaciones donde ni siquiera hay personas, son todos accionistas, como el BlackRock, que además son los mismos accionistas que Sí, tienen deuda con la Argentina. Entonces, bueno, sí. están en todas partes, o sea, son grandes grupos que te destruyen todo, sacan todo, impones condiciones para poder invertir en los lugares donde le generan esas mayores facilidades, pero después se fugan todo, o sea, la fuga la vienen haciendo desde hace años, la van a seguir haciendo ahora. Y bueno, creemos que no es ese camino ni ese, ni tener dólares para pagar la deuda, que puede haber otra salida. Bueno, y que basta que estemos entregando nuestra soberanía, nuestras vidas, no sé, nuestro futuro, nuestro presente con estos proyectos que no son nuevos, porque también hay que decirlo, y que ya hay sobrados ejemplos de que no van más, ¿no? Que son un fracaso. La última, Nati, agradeciendo enormemente gentileza. ¿Cómo ve con esto de la reforma laboral el accionar de los sindicatos? Mira, me parece, o nos parece que hoy por hoy las direcciones sindicales o de las centrales sindicales están siendo cómplices de esta situación, ¿no? Lo hemos visto con el tratamiento de la ley base que habiendo dado toda la información, se ha transmitido en vivo, bueno, se dio cuenta de cómo, bueno, las distintas modificaciones en relación a las reformas laborales, cómo iba a perjudicar a los trabajadores y sin embargo diríamos que en ese momento, ni antes ni después, las centrales sindicales convocaron al paro, a la movilización, a jornada de luchas nacionales para poder impedir que avance, ¿no? Entonces, bueno, si no lo haces cuando ya hay suficiente demostración de cuál va a ser la afectación, es porque está siendo cómplice, ¿no? Entonces, nos parece que ahí no es menor el rol del peronismo porque aunque no les guste, pero diríamos que son quienes están hoy por hoy en esas direcciones de esas grandes centrales sindicales. Entonces, pueden decir que son oposición,
pero en los hechos son oposición, diríamos, en los comunicados de prensa, porque después en las calles, diríamos que son bastante oficialistas, si no están convocando a plenarios, esas asambleas, a las acciones necesarias para incluso con todo el malestar que está habiendo, con toda la preocupación, si ellos lo harían, serían miles los que se suman. Creo que el mejor ejemplo que es acotado, pero muestra, es cuando fue la marcha universitaria, que ahí sí hubo una decisión política de las conducciones de hacerlo, por lo menos las vinculadas obviamente al sector universitario, y bueno, fueron miles, miles y miles de personas en las calles. Entonces, no es que no hay ganas de hacer algo, sino más bien es que lo que se necesita es eso, una convocatoria, un paro, para que podamos dejar de estar en nuestros trabajos y podamos salir y unificar a todos los sectores que hoy por hoy están en sus conflictos, con sus ataques, que no saben cómo enfrentar la situación, pero si hubiese una convocatoria colectiva, nacional, con tiempo y anticipación, seguramente sería una gran respuesta en las calles. Natalia, muchas gracias, siempre clara, siempre. Y esta última respuesta la firmo al pie. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Ahí está, Natalia Morales pasó por el de frente, como siempre, con claridad, con franqueza, para que usted entienda cuál es la opinión suya y del FITU sobre estos temas de Jujuy y de nuestra Argentina. Nosotros nos reencontraremos nuevamente para hacer otro de frente.